El INAU presentó una nueva campaña para promover la adhesión al programa Familia Amiga. Para conocer los detalles, recibimos a su presidente, Pablo Audala. Bienvenido, Audala. Con mucho gusto. ¿Cómo anda? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Un placer, como siempre. Esto es una buena noticia para dar a conocer. Un trabajo que se consolida quizá en estos días, pero que viene desde el principio de su gestión, ¿no? Que es fortalecer el sistema de crianza en el marco de las familias. Concretamente, este programa, ¿en qué consiste para que la gente conozca? Bueno, esto tiene que ver, Lorena, con la línea estratégica número uno. Número uno en el sentido de que es un tema principal y además porque está puesta en primer lugar en nuestro plan estratégico, que es el cambio de modelo, de paradigma, si se quiere. Puede parecer muy ambicioso, pero bueno, hay que plantearlo un poco en términos utópicos para empezar a caminar en la dirección correcta, que es la de que haya cada vez más niños viviendo en familia y menos niños internados. Cambiar el paradigma del sistema en cuanto a que hoy tenemos un sistema fundamentalmente, si se quiere, asilar, puede parecer un poco exagerado, pero sobre todo basado en la internación de los niños que por alguna razón llegan a INAU, por una situación de desprotección, de desamparo, lo que hemos hablado tantas veces, situaciones de violencia, de adicciones en el núcleo familiar, de desestructuración familiar por las más diversas causas. Bueno, variar de eso, transitar de eso a un sistema donde esa misma protección a ese mismo niño en esa misma circunstancia se la demos no en el ámbito de una institución del Estado, sino en el ámbito familiar. Por eso el programa Familia Amiga. Avanzar todo lo que podamos en la adopción o en las adopciones y además, mientras avanzamos en las adopciones, bueno, que esos procesos que siempre son difíciles de recomposición del vínculo familiar o de revinculación familiar de esos niños cuando rompen definitivamente el vínculo con su familia biológica, bueno, ese tránsito o ese proceso, que es una etapa muy particular en la vida de cualquier ser humano, son los años de la niñez, los años de la adolescencia, bueno, esos chicos puedan vivirlos en un ámbito familiar y no necesariamente en un centro de 24 horas del Estado. Hay más de 1000 familias amigas ya. ¿Cuántas más se precisan? Todas las que sea posible, porque en esto yo creo que no podemos plantearlo en términos de cuántas son necesarias. Seguramente, bueno, el número es ilimitado o inestimable, porque está asociado obviamente al propio desarrollo del proceso social. En la medida en que las violencias se sigan incrementando, en la medida en que las adicciones sigan siendo un problema severo, en la medida en que la familia como institución, que por algo aquella vieja frase, manida frase, la familia es la base de la sociedad, tan gastada, pero sin duda es una realidad grande como todo este canal, bueno, en la medida en que eso se siga debilitando, obviamente habrá más niños que necesitarán el amparo del Estado, respecto a los cuales el Estado tendrá que hacerse cargo de sus cuidados, tendrá que hacerse cargo de su atención. No quiero ser pesimista ni resignado, pero me parece que tenemos que asumir esta realidad, creo que tenemos que ser realistas. Entonces, en ese sentido, por supuesto, tenemos que tener residencias y hogares del INAU en condiciones dignas, como creo que las tenemos y hay que avanzar en esa dirección. Yo no estoy diciendo con esto, ni estoy demonizando la atención que se da desde el INAU, que además es el instituto que yo presido, todo lo contrario. Allí la atención es más que satisfactoria. Los derechos básicos están garantidos, la alimentación, esos chicos duermen bajo techo, en un ambiente digno, reciben educación, reciben controles médicos, reciben afecto inclusive, pero no reciben todo lo que un ser humano tiene que recibir en esa etapa de la vida y esa diferencia es la que da la familia y no está en condiciones de darla al Estado. Y sin caer en falsas contradicciones, esta figura de la familia amiga no ha estado exenta de polémicas o de posiciones encontradas. ¿Por qué? Porque aparece ahí la palabra apego, ¿no? Que es algo tan importante en el crecimiento de los niños y hay gente con argumentos sólidos que cuestiona esta modalidad de aporte, digamos, o de acogimiento a la infancia, porque un niño pequeño se apega a esa familia que no va a ser su familia definitiva. Los plazos no siempre se cumplen porque es difícil, o de revinculación con su familia, o de una adopción definitiva. Y ese niño sufre doble, ¿no? Su vulneración de origen, después la separación de una familia que lo acogió con cariño. ¿Qué pasa con ese elemento que es tan importante para la conformación de una vida, ¿no? De un niño? Bueno, es muy interesante el planteo. El problema es que el sistema es imperfecto por definición, no puede ser perfecto porque no se puede reglamentar la vida misma, es decir, cada situación es una historia de vida diferente. Cada niño que se encuentra o que ingresa al sistema de protección lo hace por una causa distinta, de repente similar a la de otros, pero cada uno tiene su propio
derrotero, su propia trayectoria, sus propios antecedentes, ese núcleo familiar lo mismo. Por eso no le podemos pedir al sistema, ni le podemos pedir a las normas, ni a los reglamentos, que prevean y regulen con precisión minuciosa todo lo que habrá de acontecer en la vida de un niño que se encuentra en una situación de esas características. Es decir, que se encuentra además en una situación, obviamente, de desamparo, que se encuentra en una situación de vulneración de los derechos. Los sistemas son sistemas. Después los seres humanos tenemos que utilizarlos e irlos administrando de tal manera que cada niño, en cada circunstancia y cada adolescente reciba la respuesta correspondiente. El sistema de acogida está para eso. Si después ese niño, porque el vínculo familiar con su familia original se puede salvar, vuelve con su familia de origen y todo marcha bien, ¿cuánto mejor? Es lo primero que nos manda hacer el código, además, el Código de la Niñez y las normas internacionales. Si eso no ocurre y somos exitosos en un proceso de adopción, fantástico. La adopción como sistema alternativo, desde el punto de vista familiar, cuando fracasa o cuando se rompe el vínculo con la familia original, es el mejor, porque es el más completo. Le otorga a ese niño todos los derechos, salvo el factor biológico, obviamente, que no puede modificarse. En todo lo demás, el derecho al nombre, a la identidad, a los alimentos, al patrimonio, a los derechos sucesorios, están todos garantidos por la ley. Ahora, no todos los niños pueden ser dados en adopción por distintas circunstancias, porque eso depende de la demanda de las familias adoptantes, depende de las decisiones judiciales, depende de muchos factores. Entonces, para todo lo demás está este sistema de familias de acogida, para todo eso y para todo lo demás. Y por lo tanto, cuando fracasemos en los otros intentos, bueno, siempre será mejor que ese niño se vincule con una familia donde de pronto, en esa familia de acogida, aunque no es la idea original, puede surgir naturalmente, bueno, la generación de lazos de afecto, puede ocurrir que después desemboquen en una relación más duradera y más estable, y por qué no en un proceso de adopción. Cuidado, no estoy postulando con esto una vía indirecta de acceder a la adopción, porque muchas veces, si nos ponemos en el abogado del diablo, es lo que me van a señalar. Yo no estoy postulando eso. Son dos sistemas distintos y tenemos que concebirlos, sin duda, conceptualmente como diferentes. Ahora, después las cosas suceden y cuando suceden, suceden, pero no tenemos que andarlas proyectando o guionando con anterioridad. Es la vida misma después la que se encarga de decir qué pasa con cada uno de nosotros y qué pasa con cada uno de esos niños. Abdala, a mí me da a veces la sensación de que partimos de una base de que todo el mundo conoce derechos y obligaciones de una familia de acogida, y creo que este momento, que es justamente en el que se promueve que sea una mayor cantidad de familias, que está bueno que vayamos, yo diría que a la génesis. Le voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero brindar ese ámbito familiar a un niño del INAU. A ver, ¿de qué manera me presento? ¿Qué características tiene que tener mi núcleo familiar? ¿De qué cosas me debo encargar? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Cuáles van a ser mis derechos? Es decir, para que realmente esto sea como promoviendo esa situación y diciendo, bueno, mire, usted que tiene ganas de brindar solidariamente la ayuda, lo que va a poder hacer es esto, esto y esto, y no va a poder hacer determinado tipo de cosas como las que han explicado recién, que es de repente terminar en una posible adopción o no poder evitar, porque en definitiva, como lo decía usted, es la esencia de lo que no poder evitar que ese niño se revincule con su familia real y después de determinado tiempo pase allí. Entonces, como promoción de quienes puedan estar interesados, ¿qué primera cosa tengo que cumplir yo como para ser familia de acogida? Excelente pregunta, Humberto, porque es lo que estamos haciendo a partir de hoy o desde ayer. Ajá. Ayer se hizo el lanzamiento de la campaña. La campaña, ¿a qué efectos la estamos impulsando? A esos efectos. Yo dije ayer, tres verbos nucleares: difundir, informar y sensibilizar. Bien. Sensibilizar en el buen sentido, no en el sentido de inducir, en el sentido de despertar precisamente esa vocación que mucha gente tiene de servir a la sociedad de pronto por este camino, por esta vía. Ahora, difundir e informar adecuadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Aquel que crea que esta es una vía rápida para la adopción se equivoca, que no se presente. Está claro que las familias amigas lo que implican es la posibilidad de ayudar al Estado y de ayudar al INAU en cuanto a la atención y el cuidado de los niños que INAU tiene a sí mismo a su cargo, es decir, respecto de los cuales el INAU es tutor y sigue siendo el tutor mientras el régimen de familias de acogida se desarrolla y durante el acogimiento por parte de esa familia con relación a ese niño, en ese caso concreto. Ahora, esas familias tienen que saber desde el inicio que inician una relación con ese niño o que ese niño quede a su cargo de pronto por un periodo breve
capaz que a los 3 meses ese niño ya no está más con esa familia porque se lo revinculó con su familia original. Bien. O de pronto se inicia un vínculo que perdura más allá digamos, de esa etapa inicial y se prolonga en el tiempo porque, bueno, el vínculo con la familia de origen no se puede recomponer, porque el proceso de adopción se complicó, o en tal caso nunca fue una posibilidad por distintas circunstancias, porque muchas veces acontece. ¿Niños de qué edades? De 0 a 18. De 0 a 18. Recién nacidos hasta 18 años. ¿Y esta familia que se presenta puede decir qué edad le parecería la conveniente por su núcleo familiar o el sexo, o eso es algo que lo determina el INAU una vez que esa familia de acogida está? Eso lo determina el INAU. Ahora, también en esto hay una gran diversidad, porque cuando hablamos de familias de acogida hablamos, básicamente, de familias amigas, de familias por afinidad y de familias extensas. Y voy a explicar lo que quiere decir cada una de estas cosas. Familia extensa, que es una forma de acogimiento familiar, es aquella familia que en realidad tiene algún lazo de parentesco con el chico. De pronto son sus tíos, sus abuelos. Ahí hasta es más fácil que a la postre prospere un pedido de adopción. Exacto. Y parece más razonable. De pronto los tíos que tuvieron que hacerse cargo de ese niño por una circunstancia de la vida impensada o repentina, y que en principio simplemente como gente responsable y por una razón de parentesco dijeron, bueno, yo me hago cargo. Ahora, no estaba en sus planes en ese momento adoptar ni a ese niño ni a ningún otro. Pero después con el tiempo las cosas cambiaron, se generaron lazos de tal envergadura que esa familia va y pide la adopción. Puede llegar a acontecer. Bien. Pero también están las familias por afinidad, donde eventualmente puede pasar algo similar. Las familias por afinidad son aquellas que no tienen lazo de parentesco con el niño o con el adolescente, pero tienen conocimiento de la familia, con la familia original, los vecinos, pongámosle, o amigos de la familia, que eventualmente frente a una situación inesperada o de ruptura familiar, del vínculo con la familia original, resolvieron presentarse al sistema y hacerse cargo. Pero después están, que a esas las estamos convocando ahora, las familias amigas propiamente dichas. Es decir, lo que antes llamaba familia ajena. Aquella que no tuvo nunca ningún vínculo con ese niño, que no lo conoce y nunca lo conoció. Ahí está. Y que se presentan al sistema y que quedan constituidas como familias. Tienen que tener más de 25 años de edad y después tienen que pasar por un proceso de valoración que resulte satisfactorio, donde no se les va a exigir mucha cosa. Una capacidad económica mínima, pero mínima en términos de poder sostenerse a sí misma esa familia, que además va a recibir una asistencia del Estado. Una asistencia y ahí del INAU. aumenta la asistencia del Estado como atractivo. Que ¿no? hemos dispuesto un incremento. Una asistencia económica. Económica. Bien. Que es, al día de hoy, y en esto quiero ser muy preciso, porque no es un solo número el que tengo que dar, al día de hoy son 2 o 3 BPC por niño en función de las características del niño. Si es mayor o menor de 2 años, claro, si tiene algún tipo de vulneración especial, etc. Lo que dispusimos en la última sesión de directorio es, las familias que se constituyan de aquí por delante, vamos a unificar las asistencias en 3 BPC. Todas van a recibir 3 BPC por niño, de aquí en adelante. Las que hoy perciben 3 van a seguir percibiendo 3. Y las que hoy perciben 2... Tradúzcamelo en dinero. 14.000 pesos. Exacto, una BPC. 3 BPC son 14.000 pesos. La BPC hoy está en 4.800 y pico, 14.000 y pico de pesos. Perfecto. Exactamente. 14.610 lo tengo acá. No tiene naturaleza salarial ni retributiva. No, eso es para ayudar a los gastos de la manutención de ese chico, claro, naturalmente. Y de alguna manera mostrando también que no es que el INAU, en este caso el Estado, se desliga económicamente y dice, bueno, ahora encárgate tú. No, sigo destinando... El Estado brinda esa atención y después realiza el acompañamiento y la supervisión. Es decir, esa familia va a tener que recibir naturalmente la presencia de un supervisor con relativa frecuencia. No es que le vayan a golpear la puerta de la casa todos los días, pero hay un seguimiento de la situación. No hay un abandono por parte del Estado, hay un acompañamiento. Básicamente eso es el concepto de familia. Me interesa mucho el concepto de familia. Hoy hablamos de familias disfuncionales, hoy hablamos de diferentes tipos de parejas. ¿Cuál es el concepto de familia que toma el INAU como para decir, esta puede ser una familia? Es un concepto diverso. Hombre, mujer, familia en el sentido tradicional, una sola persona que tenga vocación de... Una sola persona, claro, puede ser. Si está en condiciones... homosexuales también pueden... Por supuesto, naturalmente. Así lo establece la ley y así debe ser, quiero decir. Le pongo un ejemplo porque puede estar pasando con muchas personas en este momento esto. Yo, que en este momento estoy viviendo solo con 2 perros, yo puedo presentarme y decir, la verdad me gustaría durante un periodo ayudar de alguna manera, lo puedo hacer. Obviamente pasando los controles que me imagino lógicos deberá realizar. Las valoraciones que el sistema realiza, técnicamente. Una de las valoraciones es tener tiempo.
¿Qué significa también eso hoy en día cuando las familias trabajan tanto? Estar en condiciones de cuidar, cuidados. de atender. Exacto. Tener capacidad de atender a ese niño, de cuidarlo, de darle todo lo que ese niño en esa etapa de la vida necesita recibir de algún referente adulto que esté en condiciones, por lo tanto, de transmitirle todo eso y de brindarle todos esos cuidados. Básicamente es eso. Básicamente es eso. Y el periodo y el tiempo en el que puedo llegar a tener a ese niño o niña conmigo, ¿varía según qué? Según las características del caso concreto y la situación particular de ese niño. Repito, capaz que es por un tiempo breve, porque en tal caso, con la familia original hay una debilidad circunstancial que se supera, que se trabaja y se supera, y ese vínculo con la familia original se recompone. Entonces el niño vuelve con su familia. Perfecto. Eso es las familias de acogida y las familias amigas lo que tienen que tener bien presente. Bien presente. Ahora, muchas veces tenemos situaciones, por supuesto, de niños que quedan durante meses, durante años muchas veces. ¿Por qué razón? Porque cuando la alternativa no aparece, o fracasamos con relación al tema de la familia biológica o con el tema de la adopción, bueno, en todo caso, si el niño está bien con esa familia y la familia está bien con él, y bueno, entonces, ¿qué hacemos con él? Claro. ¿Se lo damos a otra familia de acogida? No, queda con esa. Es decir, es un tema de sentido común. Claro, hasta ahora, ¿cómo ha funcionado con las familias que ya están en este plan de familias de acogida en cuanto a tiempos, en cuanto a revinculación de esos niños, al estado emocional de esos pequeños? A ver, Lorena, la heterogeneidad y la diversidad de situaciones es tan amplia que yo no he visto por ahora ningún estudio, creo que no lo hay. Capaz que es interesante para hacer alguna investigación algún día sobre el funcionamiento del sistema, ¿no? Que además es un sistema que viene de la historia. Así como lo conocemos hoy, viene del año 2011, 2012. Sí. Pero antes de eso, le llamábamos madres sustitutas, le llamábamos cuidadoras. Le explico. Era muy común que funcionarias de Consejo del Niño, del viejo Consejo del Niño, una vez que se jubilaban, por el lazo que generaban con más de una de las internadas, en los lugares donde había trabajado de los internados, terminaran siendo madres sustitutas y se presentaran luego porque la vocación la llevaba a mantener ese relacionamiento. Es algo que viene desde hace muchísimos años. Y que sobrevive, ¿sí? Porque todavía tenemos algunas, se llaman unidades familiares. Es verdad. Que son pocas y van quedando pocas y el propósito no es avanzar en ese modelo. Pero como son situaciones de hecho que se han mantenido y que en esos casos concretos han funcionado y han dado respuestas satisfactorias, bueno, han subsistido. Concretamente, ¿cuántas familias amigas hay hoy en día? Hoy tenemos 1080. El número ayer era 1080 y por ahí. Y bueno, no está claro cuántas se precisan porque se precisarían muchas más, pero ¿hay algo marcado, un objetivo con esta campaña de incrementar en cuánto? Nosotros en el presupuesto planteamos metas. Dijimos algo así, no me acuerdo ahora exactamente, 100 más el primer año, 200, pero para tener, digamos, una especie de plan ordenador, no es que estemos atados, ojalá podamos superar esas metas. Diría que el año pasado las superamos. El sistema creció, yo lo dije ayer, con relación a lo que la situación de marzo del 2020, en 180 familias. Después de altas y bajas, porque siempre hay altas y bajas, ¿no? Claro. Familias que se constituyen, familias que cesan, por distintas razones. Bueno, en ese balance, en el último año, el sistema creció en 180 familias. Y en 253 niños, esto por supuesto ya mañana es diferente y la semana que viene es diferente, pero para que tengan una idea de la evolución. Cosa que nos satisface, es un avance, es un comienzo, es insuficiente, desde luego es insuficiente porque tenemos 3.000 niños viviendo en los centros de 24 horas. Y vamos a seguir teniendo niños en los centros de 24 horas. Obviamente. Repito, el concepto de la utopía hoy yo lo mencioné simplemente como una referencia. Además es un movimiento constante. Otra pregunta que me imagino que más de una persona se puede estar realizando en este momento es ¿qué información le brinda el INAU a esa familia sobre la causal de ingreso de ese niño o niña o adolescente que va a terminar en esa familia de acogida? Es decir, o allí se preserva la causal de ingreso. ¿Qué quiero decir con esto y para que la gente lo entienda bien? Puede haber alguien que tenga la aprehensión de decir, sí, pero capaz que me dicen, yo me presento como familia de acogida y me traen un chiquilino o una chiquilina que viene de una situación que yo desconozco. ¿Cuál es, digamos, la información que se le brinda a esa familia? El sistema es absolutamente transparente, a las familias se les brinda toda la información, en esto no hay sorpresas y se trabaja con ellas. Repito, las familias tienen que tener la certeza de que INAU va a estar a su lado permanentemente y que frente a situaciones excepcionales que pueden ocurrir, obviamente siempre se podrá recurrir al supervisor y al INAU directamente a los efectos de conjurar cualquier tipo de situación. Esos chicos en realidad
no es que sean desinstitucionalizados, siguen en algún sentido institucionalizados porque siguen vinculados al INAU. En todo caso, lo que logramos es la desinternación, que es el primer objetivo, el primer eslabón. O prevenir la internación, el ingreso a una residencia. Ajá. Que no es que allí ingresen a un ámbito de tortura, ni mucho menos. Quiero ser muy cuidadoso, sí, porque le faltaría respeto a los trabajadores del INAU que hacen un enorme esfuerzo y que atienden muy bien a esos chicos. Pero repito, es un modelo, es vivir. Una cosa es vivir en una residencia o en una institución pública y otra cosa es vivir en una familia. Y existe esa es la diferencia exclusiva. Esa diferencia sí está clara. ¿Qué pasa con el correlato con las adopciones o revinculaciones? O sea, ¿cómo venimos con los plazos que se manejan y que también tanto han dado que hablar en su momento de las demoras para que una familia accediera a adoptar a un niño y ese niño accediera a una familia, ¿no? Definitiva. Como yo decía hace un rato, Lorena, el proceso de adopción es complejo porque, cuando digo complejo, digo que está compuesto de distintas etapas y que intervienen muchos protagonistas. No es algo que dependa exclusivamente de INAU, depende mucho de la justicia. En última instancia hasta depende más de la justicia que de INAU. Porque la justicia está en las dos puntas y está en el medio, está en la declaración de adoptabilidad, es decir, la justicia debe decir o definir que determinado niño o adolescente está en condiciones de ser adoptado y autorizarlo, y finalmente tiene que disponer la adopción plena cuando se cumple todo el proceso. Y en la mitad, cuando INAU realiza lo que se llama la tenencia administrativa, la tenencia provisoria, la integración de hecho entre una familia adoptante y un niño que va a ser adoptado, también tiene que darle vista al juez y el juez lo tiene que consentir. De manera que es un proceso complejo. En lo que respecta a nuestra responsabilidad central, que es preparar a las familias, valorarlas, inscribirlas, ingresarlas al registro único de adoptantes, bueno, venimos poniéndonos al día. Lo hemos hablado con ustedes. Cuando asumimos el año pasado, teníamos un atraso de 4 años. La ley de urgente consideración estableció ajustes, estableció plazos, el plazo de 18 meses, que después de todo fue votado por todos los partidos en última instancia, y nos venimos ciñendo a él, es decir, lo venimos cumpliendo y no estamos totalmente al día, pero ya hemos valorado 2016, 2017, terminando 2018 y avanzado el 2019, esperamos a fines de este año, bueno, estar prácticamente en un punto de equilibrio. Hacia eso estamos yendo, hemos incorporado recursos técnicos, hemos descentralizado la gestión, hemos formado duplas en el interior, hemos hecho todo lo que a nuestro alcance estaba para dar respuestas más eficaces. Ahora, solo eso no alcanza, repito. Me entrevisté hace pocos días con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. La labor de los jueces es fundamental. Claro. Y con esto no le quiero cargar la responsabilidad a los jueces. Los jueces están muy exigidos de trabajo. Pero si la declaración de adoptabilidad se demora, si la intervención de la justicia se demora todo lo demás. ¿Qué demoras hay ahí en la declaración no es una decisión fácil, ¿no? Porque no, es claro. Desvincular legalmente a un niño de su familia, ¿no? Exacto, es una decisión difícil y por eso muchas veces los jueces, o siempre, se toman tiempo y legítimamente quieren resolver con la certeza de que están tomando la decisión correcta, porque en esto siempre se puede volver atrás, pero volver atrás en esto es muy complejo, es muy traumático. ¿Y ahí qué demoras hay? Porque también es una carrera contra el tiempo para ese niño, que le bajan las chances también de ser adoptado, etcétera. Ahí hay plazos que en los hechos no se cumplen. Legalmente los plazos son 45 y 90 días, según las características de los chicos, etcétera, las edades, las características individuales de ellos, pero esos plazos se ven sobrepasados, porque los jueces están sobrepasados de labor. El juez de familia especializada que tiene que declarar esa adoptabilidad, todos los días está atendiendo situaciones de violencia doméstica, exacto, de adicciones. Son muchos otros temas. ¿Cuál es el o los riesgos que tiene el sistema? Por ejemplo, le pregunto uno que se me podría ocurrir como el más casi lógico en, por ejemplo, un adolescente. ¿Existe el riesgo de fuga en este sistema? Bueno, estrictamente yo no hablaría de fuga, porque estos chicos nunca están privados de libertad. Claro, no es una fuga. Cuando están institucionalizados, sí puede existir allí. Claro, ahí la figura es la salida no autorizada. La salida no autorizada. Porque aunque no están privados de libertad, están, digamos, viviendo en una comunidad o en un hogar, que en definitiva es una comunidad que tiene sus reglas, sus códigos de funcionamiento y, bueno, sus salidas autorizadas, etcétera. Pero de hecho ocurre porque los adolescentes, bueno, son libres y quieren ser libres. Entonces lo hacen a nivel familiar en casa, Es ¿no? la misma situación que cuando cualquier hijo nuestro se va y no nos avisa. Y no nos avisa, nosotros nos o se ponemos pasó nerviosos. el horario y entramos a llamar y no hay Y llamamos a la respuesta, policía y claro, bueno. Exacto. O sea que ese es el riesgo. El sistema no tiene otros riesgos. Digo, para aquellas familias que puedan estar pensando en la posibilidad de tener un nuevo integrante, Totalmente. Y saber qué tipo de riesgos, entre comillas,
se pueden correr. También allí me imagino que hay un trabajo previo con ese niño, niña o adolescente de, bueno, de saber si quiere, de convencerlo de que va a ser mejor para él, de que va a tener determinado tipo de libertades o comodidades que tal vez en esa comunidad no las tiene. Supongo que va un poco por allí el trabajo. Es así. Es decir, la participación en esto de los técnicos, ¿no?, de psicólogos, de asistentes sociales, es absolutamente medular. Y esos temores de los que tú hablas son totalmente legítimos. Entiendo que cualquier persona o familia que nos esté escuchando ahora y de repente tenga la idea o la tentación de llamar y de asesorarse y de buscar información, se estará planteando esas dudas. Ahora, la mejor manera de despejarlas es que, a ver, los compromisos que en esto se adquieren tampoco implican riesgos a futuro en términos de que uno ingresa al sistema y queda atado a él inexorablemente, ¿no? Bueno, si las cosas no funcionan, no funcionan. Y ahí va a ser el INAU el primer interesado en revisar esa situación, dejarla sin efecto. En ese sentido, creo que no se corren riesgos, ¿tá? En todo caso, bueno, lo peor que le puede pasar a alguien es que vaya con determinada expectativa y esa expectativa después no se cumpla. Pero las cartas están a la vista y en ese sentido no hay por qué temer. Abdala, ya tenemos que cerrar, pero le quiero preguntar, ¿cómo están afectados hoy los servicios de INAU con el paro que realizan los funcionarios? Bueno, habitualmente con su INAU nosotros tenemos una relación muy correcta y es un sindicato con el que coincidimos o discrepamos, pero yo le reconozco que actúa con mucha responsabilidad y el sistema de guardias gremiales funciona. Particularmente en lo que tiene que ver con los servicios esenciales, que son aquellos, ¿no?, los de las residencias, los de los centros de 24 horas, donde los chicos tienen que tener atención y necesitan la presencia de los trabajadores. Y en ese sentido, el sindicato dispone de esas guardias gremiales y nosotros, por supuesto, estamos atentos a que todos los servicios funcionen con regularidad. Y hasta ahora, en los antecedentes en los que yo he intervenido del año pasado para acá, de movilizaciones o medidas gremiales, no hemos enfrentado grandes dificultades. Y la del estribo, rendición de cuentas, esta discusión que se está dando para que algunos recursos que se iban a dar de forma directa se concreten, pero a través de reforzar centros educativos, CAIF, ¿está cambiando los planes de INAU en ese sentido? Está cambiando y cambiando para bien, porque estamos ampliando la respuesta en cuanto a la apertura de nuevos centros de primera infancia, la ampliación de los ya existentes. Yo dije ayer en la Torre Ejecutiva, en este acto en el que nos acompañó el presidente de la República, que él lo encabezó, estas decisiones que estamos tomando con relación a las familias de acogida, los refuerzos presupuestales asociados al aumento de las asistencias. No dije hoy, Humberto, y me parece importante recalcarlo, aquellas familias que hoy cobran 2 BPC, el propósito es que gradualmente lleguen a cobrar 3 o a percibir, no me gusta decir cobrar porque no es una retribución, repito, y ya dispusimos que un 30% de ellas, por lo tanto, avancen en esa dirección y empiecen a percibir 3 bases de prestaciones. Y esto, que en definitiva implica más recursos, porque no hablamos hoy, no da el tiempo, de la nueva prestación para las familias de origen, que también implica recursos presupuestales. Vamos a trabajar con las familias que por una razón económica tienen dificultades para sostener al niño y ese niño corre el riesgo de ingresar al sistema de protección. Bueno, todo eso implica un refuerzo presupuestal. Esto, asociado al incremento de los recursos para primera infancia que vota la Cámara de Diputados esta semana, demuestra que el gobierno ha hecho una apuesta fuerte y firme a las políticas de primera infancia. Presidente, la última, porque nos va a matar la gente que está interesada en este momento. ¿Cómo? Las vías de comunicación. Comunicación. ¿Cómo aquel que se interesó ahora dice, cómo me informo? Voy a dar 2 que son bien directas. Un 0800, que es el 0800 25 13. Bien. Y si no, conectarse con la página de Familia Amiga, que es familiaamiga.inau.gub.uy. Bien, me han dicho de producción que han salido durante toda la nota en el Zócalo, cosa que yo no había percibido. Muchísimas gracias y muchísimas gracias al presidente. Gracias a ustedes, como siempre, un placer.